como ingenieros civiles vamos a definir, entiendan eso, vamos a definir, vamos a decidir, vamos a diseñar, vamos a ubicar adecuadamente, ¿qué cosa? El tamaño el área de la columna, el área de la zapata, el espesor de las vigas o el peralte de las vigas, el ancho de las vigas, ¿se dan cuenta? Entonces, todo eso, pero acá, cuando decimos configuración estructural, ¿no? Nos referimos, como indica aquí, en forma global, al tamaño, naturaleza y ubicación de los elementos. O sea, cada elemento estructural que vamos a colocar no tiene que ser en vano. O si es en vano, o si es en vano, si decimos esa palabra en vano, quiere decir que ese elemento estructural no nos va a soportar ninguna carga de todo mi edificio que vamos a tener. También ahí existe eso, o sea, es como un adornito, ¿no? Le ponemos una columna circular para que esté bonito, porque los arquitectos a veces les gusta poner ese tipo de situación. Una columna circular, muy bien, pero esa columna estructural, ¿va a ser un elemento que me va a soportar algo? Si no me va a soportar nada, entonces ya pues lo diseño con cuantía mínima, ¿no? Con cuantía mínima y lo diseño y punto, ahí lo dejo, pero no lo voy a utilizar esta columna circular, si es que voy a tenerla, ¿no? Y que va a ser solamente como un adorno, no lo voy a utilizar como un elemento de soporte, un elemento que me vaya a trabajar estructuralmente, ¿no? Para la edificación en sí o para las fuerzas horizontales que podemos tener en la edificación. ¿Entienden? Entonces, eso viene a ser en sí, en simples palabras, lo que viene a ser la configuración estructural. Ahora, las condiciones para de sistemas estructurales por las condiciones locales de suelo. ¿Qué tipos de suelo podemos tener? Un suelo blando, un suelo distante, un sitio distante, un sitio de suelo firme, ¿no? En un suelo blando vamos a tener un periodo largo, ¿no? En un sitio distante usaremos, ¿no? Una edificación, un muro cogorte, arroyos de acero, arroyos excéntricos. Estas vienen a ser unas propuestas de lo que podemos nosotros hacer dependiendo del tipo de suelo o qué tipo de suelo viene a ser. ¿Qué factores influyen en una buena configuración estructural? O sea, qué es lo que vamos a hacer? Por eso es importante que nosotros conozcamos. Hace un momento estaba en clases con otro curso y preguntaba referente al área, ¿no? Preguntaba referente al centroide. Y obviamente, pues nosotros como ingenieros, si bien es cierto, nos hemos manejado con las matemáticas, con las áreas, ¿no? Entonces, pues es algo básico, ¿no? El hecho de conocer. No es que nosotros estemos prácticamente, como alguien me lo ha dicho, prácticamente estoy psicoseando a las personas o a los estudiantes. No, no se trata de eso. Se trata de que el ingeniero, pues, tiene que estar, pues, preparado. Si lo voy a tratar como si fuese un bebito, ¿no? O como si fuese, va a salir de su cascarita de huevo, entonces, pues, mejor ni hablemos, porque para un cascaroncito, para un pollito pequeñito que recién está empezando a caminar, se puede entender porque está naciendo, está recién creciendo, pero nosotros estamos hablando con jóvenes del noveno semestre que conocen matemática, conocen física, conocen mecánica, conocen concreto, ¿qué más? Suelos, topografía. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, o sea, no le voy a preguntar algo básico. Entonces, ahora cuando hablamos de qué cosa es una buena configuración estructural, o sea, porque no le debemos tocar nada, no le debemos ni siquiera decirle a este jovencito o a la señorita algún elemento que deben conocer y no conocen y decirles así, diciéndoles claramente, como siempre me gusta decir en mis clases a mí, preferible es que nos equivoquemos aquí, en clase, porque cuando nos vamos a equivocar afuera, cuando ya estemos afuera, ¿qué va a pasar?
ahí ya no va a estar el ingeniero Milton, ahí ya no va a estar el director, no va a estar los docentes. Ustedes van a estar solitos. Va a venir un ingeniero del altiplano, como siempre les gusta, trabajamos generalmente con ese grupo de personas, va a decir, a ver, ingeniero, a ver, Oscar Quiroga, ingeniero, pero podría hacer tal cosa. Va a decir, ah, no sé, ay, por favor, no me preguntes eso. ¿Se dan cuenta? O sea, por eso tenemos que estar preparados. Cuando salimos de la universidad, entramos en un campo competitivo, donde todo prima en función al conocimiento. Si no tenemos conocimiento de lo básico, ¿qué hacemos? Por eso, por eso a mí me gusta que vengan a clases. Me gusta que estén aquí en clases. ¿No? No me gustan las personas que piensan que a la última hora, porque son amigos del ingeniero Guamán, vienen, ¿no? Y van a venir y piensan que están en esos tiempos, ¿no? Donde piensan que les va a salvar el ingeniero Guamán, ¿cierto? Así era antes, pero ahora estamos en otra época, en la época en la cual tienen que asistir a clases. Y para eso, para mí es importante, como repito, la asistencia. Ni siquiera vuestro examen, me interesa vuestra asistencia. Quiero que hagamos esa metodología del conversatorio, porque es importante. De esa forma también aprendemos, porque por este medio de lo que viene a ser el medio virtual, no se aprende mucho, hay que ser sincero. Entonces tenemos que ver la forma de cómo llegar a ustedes. Por eso cuando les digo configuración estructural, ya les he dicho, vemos todo el aspecto. Ahora, dirán, pero ingeniero, ¿qué cosa vamos a poner en cuenta, tomar en cuenta? Vamos a tomar en cuenta, Pela, si hablamos de una edificación, cuánto es la capacidad portante de mi suelo? Yo no les voy a enseñar eso. No tengo por qué enseñarles eso. Se supone, lo tengo que suponer como docente, que ustedes ya saben ese tema, ya saben ese tema. Entonces, para eso, ¿no? O sea, es básico. Por ejemplo, hace un momento hablaba del teorema de Steiner. El teorema de Steiner, pero lo hacemos en física o no, ¿no? Y por ejemplo, hablamos de inercia. No hemos hecho en mecánica de materiales o resistencia de materiales uno. También. En ese momento a veces decimos, ¿para qué estudio tanta matemática? ¿Para qué estudio tanta física? ¿Para qué tanto análisis matemático? Pero nos damos cuenta, conforme va pasando el tiempo, nos damos cuenta que todo eso es importante, es necesario para nuestra formación, para poder entender. Nosotros tenemos que entenderlo como ingenieros. Las demás personas que son la sociedad no lo van a entender como nosotros tenemos que entenderlo. Y para eso tenemos que estar capacitados. A un médico, como decía alguien, se le puede morir una persona. Negligencia. Negligentemente mató a mi amigo, a mi familiar, etcétera, etcétera. El médico mató a una persona o fue por negligencia. Pero nosotros por negligentes, por no saber los conocimientos básicos de la ingeniería, que nos equivoquemos en una construcción, en el diseño de una construcción, ¿cuánta gente va a morir? No va a morir una persona, podrían morir miles. Si nosotros no hacemos bien un coliseo, si no hacemos bien un estadio, pueden morir miles. Esa es la responsabilidad que tienen ustedes como ingenieros. Y por eso es la exigencia de que tienen que conocer lo básico por lo menos para que se defiendan en la vida. Y para eso es importante, mira, lo básico que estoy indicándoles para que podamos nosotros entendernos es, tenemos el plano de arquitectura, perfecto. Ahora nosotros nos toca como ingenieros civiles, vamos a colocarles los elementos estructurales en función a nuestra necesidad estructural. No lo que diga el arquitecto, sino lo que nosotros, para nuestro parecer como ingenieros, es lo mejor y cómo va a funcionar esta estructura. Entonces, esa decisión, ¿quién lo va a tener? Ustedes como ingenieros. ¿Ok? A ver, avanzamos. Entonces, para la configuración estructural necesito, por ejemplo, como criterio, ¿no? ¿Qué altura voy a colocar? Porque existe, por ejemplo, mezanines, por ejemplo, ¿no? A veces dentro del ámbito del diseño, ustedes los que han diseñado, por ejemplo, mezanines,
No es difícil, pero hay que tomar las precauciones del caso, porque en este tipo de elementos, que son elementos estructurales, o digo, elementos, sí, pues estructurales, que están en serie, entonces empiezan a veces a tener algunas fallas. Entonces, ¿cómo voy a absorber esas fallas? ¿Cómo voy a ver de que esa estructura me pueda servir? ¿No? Ese diseño que me están haciendo arquitectónicamente, yo le voy a dar una solución estructural que no me vaya a tener problemas. Así tenga la altura que sea. ¿Me entienden? Entonces, esa es la decisión, como repito, de ustedes. Y si ustedes están capacitados, no vamos a tener problemas. ¿Me entienden? Y van a hablar, van bien de ustedes, ¿no? Van a hablar bien de ustedes. Simetría, claro. A veces lo que queremos es, como ingenieros, nos gustaría que todo sea como un cajón, como un cubo, ¿no? Y ya todo cuadrado y cosa que ya no tenemos ningún problema, porque si se va para un lado, sigue todo en forma conjunta, empieza a trabajar en la edificación. Pero no es así. Ustedes mismos, su casa, vean cómo es vuestra casa. No es un cajón, ¿no? Siempre hay diferencias. La escalera te absorbe rigidez. Entonces, todo cambia, ¿no? Las esquinas. ¿Va a tener esquinero o no va a tener esquinero? Dependiendo de qué tipo, en qué parte está ubicado mi construcción. ¿No? La redundancia, la continuidad. A ver, decimos, para que no falle, le pongo columnas a cada 3 metros, como generalmente les gusta hacer a los arquitectos. Cada 3 metros, ya 3,5, dice, ¿qué tal pasa algo si le pongo 3,60? ¿Se dan cuenta? Pero nosotros como ingenieros no tenemos por qué temer, ¿me entiendes? No tenemos por qué temer porque nosotros tenemos el conocimiento y como conocimiento de la parte estructural, vamos a poder decidir. Yo, esa edificación, no lo hago a 3,50 metros, la haré a 6 metros, porque tengo la capacidad de poder diseñar, tengo la capacidad de poder interpretar el SAP, el ETAP, el robot, el robotic, softwares que te diseñan lo que viene a ser edificaciones. Entonces, si no sabemos interpretar el resultado de los softwares, entonces no vamos a entender. Podemos estar en riesgo. Ahora, la distribución y concentración, ¿de qué? De las cargas también. No crean que, por ejemplo, en una edificación, toda la carga está en el centro. No crean, ¿no? Creo que ya hemos hablado, bueno, ustedes no sé si han sido mis alumnos en concreto armado. Una columna, por ejemplo, no siempre es concéntrica. Una zapata no siempre es concéntrica. Estamos viendo de que tenemos zapatas que están en los esquineros, tenemos zapatas que son de laterales, que no son concéntricos, son excéntricos. Entonces, por ese hecho, nosotros, el peso de nuestra edificación no va a estar, pues, obviamente, en, en el medio. Siempre varía. Entonces, como varía, existe excentricidad. Si hay excentricidad, va a haber torsión. ¿Qué es torsión? Tuerque, decimos, ¿no? En física, tuerque, torsión, ¿no es cierto? Entonces, si hay torsión, hay que tener cuidado, ¿no? A veces esa torsión nos puede malograr nuestra estructura. Entonces, para eso, pero si no conocemos qué cosa es torsión, la idea, siquiera la idea, el concepto de torsión, ¿qué vamos a decir? ¿No es cierto? Al ingeniero Juan Vilca, por favor, vaya a verificar ese coliseo que se ha caído. ¿Qué va a decir el ingeniero Juan Vilca? ¿No? Tiene que ir para decir, mira, ¿qué ha pasado? Esta edificación ha caído por estas razones técnicas, por esto ha habido esta torsión, ha habido este momento que ha fallado porque este elemento se ha desconectado, etcétera. Tantos términos técnicos que para poder utilizar, pero tenemos que conocer, ¿no? Por eso es importante. Densidad de la estructura en planta. O sea, cuando decimos densidad, decimos no es poner la cantidad de elementos cercanos, como hemos indicado, sino que sean adecuados y que soporten la estructura. ¿Ya? A eso se refiere. Proporción igualmente. Resistencia perimetral. Generalmente en la resistencia perimetral es donde nosotros un poquito que fallamos en muchos de los casos, ¿no? Decimos que porque está al costado del vecino no va a pasar nada. A veces lo que pasa es de que cuando está nuestra edificación está tan bien diseñado que el del vecino lo hacemos fallar. O sea, nuestra edificación
a esta nuestra edificación, empieza a variar con el sismo, nuestra edificación no pasa nada porque lo hemos diseñado, pero a veces la del vecino no está bien diseñada, no tiene un buen desplazamiento, no tiene elementos dúctiles. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a fallar. ¿A consecuencia de qué? Del chicoteo de nuestro edificio, ¿no? A veces se le llama así. Entonces, pues se dan cuenta, o sea, todos esos términos que nosotros estoy virtiéndoles en forma muy general a ustedes son importantes y que tenemos que capacitarnos, tenemos que leer, ¿no? A eso nos referimos. Tamaño horizontal, igual, en planta, ¿no? Y la escala también. Cada uno de estos detalles que hemos hablado los explicamos aquí punto por punto. Escala, ¿qué es? A medida que aumenta el tamaño absoluto de una estructura, decrece el número de alternativas para su solución estructural. En una edificación menor es posible no considerar ciertos principios de configuración. Sin embargo, esto no implica que los edificios pequeños no tengan inconvenientes significativos. O sea, ¿qué quiere decir esto? No creamos que porque es una edificación chiquita no va a tener fallas, ¿no? Entonces, no porque es una edificación pequeña, no le ponemos su zapatita, no le hacemos su cimentacioncita, ¿no? Siempre tiene que tener su cimentación. ¿Para qué nos sirve la cimentación? Tienen ustedes para poder investigar el tema. Altura igualmente, ¿no? Hay elementos que son, como ven ustedes la fotografía, hay edificios que son altos, otros que son bajos. Este elemento alto, este edificio que tiene 20 pisos o 30 pisos, el desplazamiento horizontal que va a oscilar el edificio es diferente que un edificio de 3 pisos, que está acá abajo, lo van a ver, ni siquiera lo vemos, está como una pulguita ahí. ¿Se dan cuenta? O sea, el desplazamiento es diferente. Entonces, para eso tenemos que también enfocarnos en función a la altura. El tamaño horizontal, en planta, lo que están viendo en la figura de abajo, ¿no? Podemos nosotros hacer un edificio de esta forma, de la primera, de la de abajo, del medio o del más de abajo. O dividirlo, que generalmente se hace. ¿Para qué? Hacemos una junta de construcción, lo dividimos en dos partes, la parte superior, esta figura de la parte superior, de tal manera que nos soluciona el tamaño horizontal. O sea, no necesariamente porque es en planta es largo, es seguro, no, ¿no? A veces es importante, como dice la norma, cada 25 metros una junta, dice, pero a veces por cuestiones del tipo de suelo o del tipo de terreno que vamos a tener, es necesario dividir la edificación. En proporción, igual, cuanto más esbelto sea un edificio, mayores serán los efectos de volteo, debido a un sismo y mayores los esfuerzos en las columnas exteriores. El equivalente en planta de la relación altura-ancho es de esbeltez, es la relación del aspecto. Y las formas largas y esbeltas son inconvenientes. Esa es la proporción. Simetría, ya les indica, preferible que sea como un cubo, pero no se da, ¿no? Según investigación, el comportamiento de de edificios es sensible a variaciones muy pequeñas de la simetría. La simetría va desde la simple geometría de la forma exterior hasta las distribuciones internas de elementos resistentes y componentes no estructurales. Por ejemplo, en estas figuras que vamos a observar, miren, en todos estos casos, ¿no? Dice, se tiene una asimetría. ¿Por qué se tiene una asimetría? En el primer caso, por ejemplo, hay un ascensor que está a un extremo. En la figura del medio, ¿por qué el primero es asimétrico? ¿Por qué le decimos asimétrico? Porque toda la rigidez está prácticamente en todo, pareciera como si fuese una columna de color celeste, pero no es una columna, es una caja de ascensor. Esa caja de ascensor hace de que nuestra estructura, ¿no? Varíe con respecto a la rigidez. Entonces, todo ese lado donde está el ascensor va a tener mayor rigidez y en el otro extremo menos rigidez. Y eso es inconveniente, ¿no? Para el desplazamiento horizontal que a veces se da cuando se tiene un sismo. En el otro caso, igual, ¿no? Tenemos agujeros ahí dentro de la edificación o ascensores pequeños o pozos de luz
que a veces lo efectuamos, pero esos también tienen que estar adecuadamente colocados. En el tercer gráfico, observamos todo lo que está de morado, ¿no? Y observamos de que se tiene, ¿no? En dos lados nada más eh, la mayor rigidez. Otra vuelta hablamos de rigidez, todos hablamos de rigidez. Luego vamos a definir qué cosa es rigidez. Ten cuenta, ahí tenemos la rigidez. Alex, Sí, ingeniero. estás durmiendo, creo, Alex, ¿ya? No, y es que mi internet está un poco lento y no lo puedo conceder. Ah, ya. Seguimos. Dice, distribución y concentración igual, ¿no? Como les había indicado. Prefiero utilizar 4 columnas gruesas que tener como, ¿cuántas columnas tengo que ver? 3, 4, 16 columnas pequeñas, ¿no? Entonces, esa es una forma de poder entender, ya por favor, entiéndame eso. No necesariamente cuanto más seguido vienen a ser los elementos que vamos a tener, van a estar mejor, ¿no? Estéticamente, a veces, ¿qué pasa, no? A veces en el medio de nuestra sala, una columna. Y eso pues es antiestético. Claro, los arquitectos dirán, bueno, nos miraremos de costadito, aunque ellos no querrían hacer eso. Pero para nosotros, ese tipo de soluciones, ese tiene que ser el reto. O sea, ¿de qué nos preocupamos de lo demás? Lo demás es casi común. El reto tiene que ser elementos o construcciones que no, que sean, que nos hagan pensar a nosotros como ingenieros, ¿no? Que nos hagan decir, ay, ¿cómo lo soluciono esto? Y todo tiene solución, no es que no tenga solución, todo tiene solución. Así que no nos fijemos en lo fácil. Poner columnas, columnas, columnas y listo, me aseguro. No es así. Densidad, como el área total de todos los elementos estructurales verticales, columnas, muros, arriostres, dividida entre el área bruta del piso, ¿no? Eso es lo que les había indicado. Las esquinas, donde son las esquinas generalmente existe la mayor, eh, están sometidos a fuerzas sísmicas mayores porque van a veces en dos sentidos. No en dos sentidos, sino se reparte la fuerza, en alguno de los casos, por la configuración que tenga nuestra edificación, se reparte la fuerza sísmica, ¿no? En dos. Así como en el eje de coordenadas, ¿no es cierto? Igualito se divide en el eje de las X, el eje de las Y, igualito se divide. Entonces, ese es el detalle que se tiene en los esquineros. Resistencia perimetral, ¿no? De preferencia, tengamos de que esto sea simétrico. Una caja de ascensores en el medio o placas en los muros, en los extremos laterales, de tal manera que no tengamos problemas. Dice, como dice acá en la figura, ubicación de los muros de corte para resistir los movimientos de volteo y torsión. Redundancia, mire lo que pasa por la redundancia. Muchas columnas seguidas hace de que este tipo de elementos fallen, ¿no? Fallen. Bueno, esto está en la norma. Vamos a verlo para la siguiente clase, todos con su norma de 030. Vamos a ver la categoría de edificaciones que está establecido en la norma. Hay para edificaciones esenciales, importantes, comunes, menores. Todo está especificado en la norma. Y todavía te dicen, ¿cuáles son? ¿Qué cosa es un hospital? ¿Qué cosa es una oficina? ¿Qué cosa es una vivienda? ¿Qué cosa es una sala, una clínica o la compañía de bomberos? ¿No? Todo eso está especificado en la norma. Estructuras regulares e irregulares. ¿Cuáles son las estructuras regulares? Son los que no tienen. Belisario Barreda.
Entonces, tenemos estructuras regulares, son las que no tienen discontinuidades significativas, horizontales o verticales. Irregulares, con aquellas estructuras que presentan una o más de las características indicadas en la norma de diseño, lo que dice la norma. También está indicado todo esto de lo que dice las irregularidades en la norma. Irregularidades estructurales en altura. Piso blando, creo que les he dejado el trabajito el día de ayer. El piso blando se genera cuando hay una discontinuidad significativa de resistencia y rigidez. Totalmente diferente, por favor, quiero que quede claro eso. Resistencia es una cosa, rigidez es otra cosa. No es lo mismo, ¿ya? No es lo mismo. Para ver qué cosa significa rigidez, qué cosa viene a ser resistencia, lo vamos a ver ahorita en un gráfico. En cada dirección, la suma de áreas de las secciones transversales de los elementos verticales resistentes al corte de un entrepiso, columnas y muros es menor del 85% que corresponde a la suma para el entrepiso superior, o es menor que el 90%. ¿Qué significa esto? Supongamos que si nosotros sumamos repito, las áreas de todas de todas las columnas que tengo en el primer nivel o en el primer piso, ¿no? Vamos a suponer que es 100, toda el área, 100 metros cuadrados, vamos a suponer. Subimos al segundo piso, aumentamos ya no a 100, lo ponemos 130 el área. ¿Qué quiere decir esto? Que hay algunas columnas han aumentado, capaz hemos hecho algunos muros también ahí. Entonces ha aumentado a 130. Y en el tercer nivel, o en el tercer piso, hacemos lo propio. Entonces, ¿qué está pasando? Que en el primer nivel solo era 100, en el segundo ya son 130, en el tercer piso ya son 140, en el cuarto piso 140. Obviamente vamos aumentando el área, ¿no? De los elementos estructurales. Entonces, eso es un problema y eso se le llama piso blando. ¿Ya? En otras palabras. Ahí tenemos la foto que nos representa en cómo falla el piso blando. Algunos le llaman, algunos estudiosos le dicen, es el fenómeno del pollito o de la gallina, ¿no? Patas flacas en la abajo y un cuerpo ancho y gordo en la parte superior, ¿no? Por eso le dicen el fenómeno del pollo o le dicen el piso blando. Y esto es lo que pasa, ¿no? Cuando es en altura, las fallas que ocurren y a esto viene a ser un colapso producido por un sismo en una edificación de 2 niveles en un piso blando. Cuando, repito, el mismo fenómeno de lo que hemos visto en la fotografía anterior. Irregularidades de masa, ¿no? Que se da también, ¿no? En forma vertical, un escalonamiento vertical, también, ¿no? Hay fotografías, ahorita lo vamos a ver. Estos problemas son mayores cuando algunos elementos verticales no llegan a los niveles inferiores. Eso es lo que estoy indicando, ¿no? Cuando se tiene un escalonamiento invertido, así como están viendo acá en la foto, ¿no? De esta forma. Edificaciones que son de esta forma son irregulares geométricamente, ¿ya? Discontinuidad en los sistemas resistentes, otra irregularidad de estructuras en altura, porque es importante que las fuerzas sigan trayectorias regulares y directas a través de líneas de resistencia. Esto es lo que les indicaba, ¿no? La discontinuidad en los sistemas resistentes. Fíjense cómo lo estamos cambiando, ¿no? Acá en el primer caso, todos son columnas y en el segundo, observemos, esto pareciera una pantalla, ¿no? Esto de aquí. Pero no es una pantalla, es un muro que lo hemos hecho, lo hemos tapado prácticamente todo, pero en la parte de abajo solamente le hemos considerado las columnas. Entonces, todo esto es una carga, es una masa, ¿no? Entonces, eso es susceptible de fallo. Igualmente en la figura 2, esto es lo que les hablaba del mezanine, ¿no? Para poder arrastrar esto del mezanine, tenemos que saber cómo hacerlo. O el otro caso, fíjense en la figura 3, en el primer piso tenemos columnas y en el segundo
piso y hasta el último nivel, aparecieron otras columnas, ¿no? En las dos direcciones. Entonces, eso también es una irregularidad. En planta, vamos a ver la irregularidad torsional, las esquinas entrantes, esta, por ejemplo, que en algunos casos se da. ¿Cómo le solucionamos? Dividimos, cortamos, ¿no? Discontinuidad de diafragma, eso sí lo vamos a ver acá en la fotografía. ¿Dónde está? La rigidez de un diafragma con discontinuidades abruptas o aberturas significativas puede ser insuficiente para redistribuir la carga horizontal. O sea, ¿qué es diafragma? Es losa. ¿Entienden? Es losa. A veces esa losa, este, a veces tenemos esa costumbre, ¿no? O mala costumbre de que por eso tiene que ser de forma continua. Yo tengo una caja de escaleras aquí, no tengo por qué cambiarlo. Entonces, todo eso hace de que la estructura empiece a comportarse de diferente forma. ¿Qué pasa? En el primer nivel hago de un solo tramo. En el segundo nivel ya estoy haciendo en dos tramos, ¿no? Con descansos. Entonces, ahí existe una discontinuidad, ¿no? Y en el diafragma, ¿cómo lo voy a considerar? A veces en un nivel hay un diferente agujero para las gradas y en el otro, en la parte superior, diferente. Entonces, existe esa variación y eso hace que también se produzcan fallas de nuestra edificación. Entendamos que cuando nosotros hacemos la edificación de todo el edificio, cuando hablamos de resistencia tenemos que hablar de todo el edificio. Entonces, el edificio tiene que comportar como un solo elemento, ¿no? Si hay una fuerza horizontal empujando por un lado, toda la edificación se trasladará, tendrá un desplazamiento horizontal permisible. Si va por el otro lado, igualmente, ¿no? Hacemos una distribución que tenga un desplazamiento permisible. Pero si todo ese edificio, en el segundo nivel, hay otro hueco, en el tercer nivel, diferente que el segundo, en el cuarto nivel, diferente que el tercero y el segundo, o sea, una chanfaina, entonces, ¿qué va a pasar? El edificio no va a poder se comportar como si fuese un solo elemento. Entonces, ¿qué se va a producir? Torsión. Automáticamente torsión. Entonces, eso tienen que entenderlo, jóvenes y señoritas. Tienen que entenderlo, ¿ok? Ya tienen que entenderlo porque es importante que nosotros sepamos cómo vamos a colocar nuestros elementos. ¿Cómo va a ser? Por eso les digo, si es una caja de escaleras desde abajo hasta arriba, una sola caja de escaleras, ¿no? Si yo tengo un pozo de luz, entonces un pozo de luz de punta a punta, desde arriba hasta abajo. ¿Se dan cuenta? Porque de lo contrario, ¿qué va a pasar? Se va a producir, cuando existen ese tipo de sismos, se va a producir torsión. ¿Ya? ¿Cómo podríamos solucionar algunos problemas de configuración? Por ejemplo, ciertos tipos obvios de soluciones están disponibles para el diseñador con la finalidad de atenuar los problemas de configuración. Por ejemplo, eliminar el problema, evitando o alterando la configuración global. Otra, separar los elementos que causan la discontinuidad. Ojo, ¿no? Separar los elementos que causan la discontinuidad. Otra, reforzar los elementos débiles. Si yo tengo elementos débiles, tengo que reforzar, ¿eh? No sé si habrán tenido, bueno, ustedes son jóvenes aún, ahí en algunos casos, pues nos llaman a los y dicen, a mi casa creo que se va a caer, entonces hay que reforzarlo, ¿no? Reforzar a veces cuesta más caro que hacer en la propia casa, ¿no? Proporcionar adecuada transición entre elementos. También, minimizar la respuesta sísmica por medio de un sistema de aislamiento en la base. Claro, eso ya se hace. Ahora, como dicen, ¿no? En la norma, la E031, que está específicamente hecho para lo que viene a ser aisladores sísmicos. Todos estos aisladores sísmicos jóvenes y señoritas se coloca ahora en los hospitales. Obligatorio, desde el I4 para arriba, ¿no? Entonces, es importante que nosotros tomemos en consideración y aprendamos también ese tema. Por ejemplo, acá, ese tipo de falla, por ejemplo, acá. De este puente que ha pasado, este es el Japón, ¿no? Torsión. Acá, por ejemplo, acá hay pareciera que todo está normal en este edificio, pero si se dan cuenta ya desapareció el cuarto piso.
o el cuarto piso, el tercer piso ya desapareció. Columna corta, generalmente donde la cortante se incrementa. Volteo de edificios cuando no se tiene una buena estabilidad, un buen empotramiento, ¿no? O, por ejemplo, las fallas frágiles, ¿no? Donde existe cualquier cantidad de acero, pero poco concreto. En Moquegua, como lo que viene a ser construcciones de adobe, cuando no se tiene un buen reforzamiento en adobe. Y así se mete. Muy bien, nos vemos con esto. ¿Alguna pregunta? Alex, No no te escucho, Alex. quiero más bien, no sé si nos puede pasar las Sí les voy a diapositivas. pasar. Sí les voy a pasar. Voy a Ingeniero, pasar. buenas noches, disculpe. Dime. Vi que aquí no voy en Junior, hace rato no me llamado en la lista, disculpe, o no he escuchado mi nombre, disculpe, ingeniero. Ya, mañana ya escuchas ya con más calma. Por favor, ingeniero, disculpe. Continuará. ¿Dónde está este? Aquí se me va a ir. Muy bien, les voy a pasar las diapositivas. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, buenas noches. Disculpe, ingeniero, Dime, dime. es la primera vez que estoy asistiendo a clase, ingeniero, y no sé, ingeniero, de qué manera están concediendo la asistencia, ingeniero, porque cuando llamé, entonces les dije presente por el chat y creo que no me considero, porque me dijeron que es con cámara abierta, entonces es la primera vez que estoy asistiendo. Ya, Ujú. ya. A ver, por el chat has dicho presente. A ver, que lo voy a revisarlo. A ver, ¿quién ha dicho presente? Disculpe, ingeniero, buenas noches. Mi internet me está fallando. Joven Mamani Gonzalo. Sí, ingeniero. A ver, ¿dónde está tu cámara? ¿Has prendido? Presente, ingeniero. No te vemos, pero ya. Por esta vez, pero por favor, para la siguiente, soluciona tu cámara, Gonzalo. ¿Ya? Bien, ingeniero. Muchísimas gracias. Bien. Ingeniero, buenas noches. Ingeniero, ¿me Sí, dime. escuchas? Ingeniero, de antes prendí mi cámara, no sé si me llama asistencia. No, no has prendido, Jaime. No, le he prendido y al Ya. toque dijo nuevos, entonces no me llamó lista. No, es que los nuevos son de Anderas, tú estabas en el segundo grupo de Anderas. Ya, No, Jaime. es la tercera clase que ustedes tienen, ingeniero. La tercera, pero que esta se registra como una sola asistencia. Ya está considerado. Ya, ingeniero. Muy bien. Nos vemos entonces el día lunes. Ingeniero, Ya, buenas noches. Alex, nos vemos a la siguiente. Dime, Ronald, Ingeniero, de igual manera, ingeniero, no pude prender mi cámara, ingeniero. tienen que prender su cámara, pues, es uno de los requisitos para estar en clases, porque la voz se puede escuchar, Por favor, qué pero explicar, ¿qué ingeniero. tal es tu ¿Qué hermano, tu explica? primo? Ya me ha pasado eso ya. Por eso que quiero que prendan su cámara. Ingeniero, buenas, disculpe, yo estaba poniendo mi cámara y Aló, ingeniero. le dije, soy Vika Quinto, no Eres sé si nuevo, me... porque no estás en la lista. No, sí, en la primera clase también, estaba en la primera clase y le dije que mi cámara estaba fallando y hasta el último le dije también. No sé si se recuerda que de ahí también aprendí, porque soy el único que aprendí en mi cámara. No Por tengo eso tu no me llamó, registrado creo tu que nombre, ¿ah?
En la primera, en la primera lista también estaba, pero no sé si me Estabas, llamó. porque ya no estás. Ahora ingeniero. Yo pensé que estaba y por eso también no escuché mi nombre. El único Vilca que tengo es Juan Pablo. ¿Tú eres Juan Pablo? No, yo soy Vilca Quinto, ingeniero. ¿Ves? Este es Vilca Chávez. No, no, ingeniero, yo soy Vilca Quinto. En la primera asistencia sí estaba ingeniero, en la primera clase que diga, ¿no? No, la primera clase todo lo tengo anotado, todos los que han prendido su cámara. Yo aprendí ingeniero mi cámara, solo que estaba mal y a cada rato estaba fallando, ingeniero, disculpe. Y al último le prendí para que me vea si asistencia y creo que si me marcó. Y hay grabaciones, ingeniero, y que sí prendí mi cámara. Ya, te estoy considerando Vilca Quinto, pero recién te estoy considerando porque no apareces acá en la lista. ¿Ya? Vilca Quinto, ¿qué más? Ingeniero, buenas Brian Junior. noches. ¿Ah? Brian Junior. Brian. Ingeniero, Sí, buenas noches. Ingeniero, buenas Brian Ingeniero, no, noches. Junior. Primera no está clase. en sí, su lista Brian todavía, Junior. ingeniero. ¿Qué ha pasado? Han aparecido bastantes. Sí, pero recién nos matriculó Nuevos, ingeniero. nuevos. Es nuevo el Vilca. ¿Usted? Belisario Barreda. Ingeniero. Te he llamado Belisario Verde. ¿Por qué no contestabas? Ayer has venido solito. Sí, solito he venido ayer. Ya ve. Y hoy día no has venido ya también. No, es que mi internet ha fallado, ingeniero. No podía entrar. Ya, ya, ya. Listo. Nuevos. Me imagino, me imagino. Nuevos, ¿qué? ¿Algún nuevo? Los nuevos estamos Ingeniero, aceptándoles. buenas. Pari López, ingeniero. ¿Eres nuevo, hijo? Sí, ingeniero, no está en su lista, ingeniero. Ya, lo vamos a anotar. Este es el número 49. Pari, Pari López Wilman Paul.